Bienvenidos a El Último Crédito, un podcast producido por Everywhere to Study y presentado por Leo Núñez y David Pinta. Hola, muy buenas a todos, ¿cómo estamos? Habla Leo Núñez y conmigo, como cada lunes, tengo aquí a David Pinta. David, ¿cómo estás? Muy buenas, Leo, muy buenas a todas y todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo estoy perfecto, la verdad. Aquí ya entrando diciembre, ya se asoma la Navidad. Bueno, aquí en España tenemos ahora una semana tonta, ¿no? Pero luego ya asoma la Navidad y se nota, no sé si tiene la misma sensación que yo, pero parece que cada año entra antes, ¿verdad? El frío, sí, ya ha entrado el frío No, el frío no solo el frío, me refiero a la Navidad. Bueno, sí, la Navidad cada vez la anticipan más, o sea, al final terminamos verano y ya parece que tienes que poner el árbol de Navidad, pero... Así es. Pero es cierto que frío de verdad acaba de llegar y la verdad es que ya se empieza a notar de una manera bastante interesante. Sí, ya estamos casi, ya está asomando el invierno, eso es verdad, pero bueno, también tiene su encanto y sí. Bueno, esto nos invita a reflexionar más acerca de cosas que traer y temas que traer para el podcast y nos invita también a plantear otro contenido, ¿no? Para el Everywhere to Study, que el canal pues la verdad es que ya tiene bastante contenido, pero no es suficiente, hay que cambiar un poco, no solo hacer el podcast, así que sí. Bueno, a todos los oyentes del podcast que lo sepan, lo hemos mencionado alguna vez, pero que sepan que hay bastante contenido que se que pueden consumir en nuestro canal de YouTube. Y que queremos ir aumentándolo y que innovar en diferentes temas, diferentes asuntos, diferentes formatos también, no solo formato podcast, sino diferentes formatos, y todo sea pues un poco para ayudar en el objetivo principal que tiene este canal, que ya lo describimos al principio del podcast, pero que todo sea ayudar y intentar aportar ideas que puedan contribuir a la gente que nos escucha. Así es. Y después de esta autopromo que nos acabamos de hacer en este ratito, que está bien, está perfecto, ya que no tenemos sponsors externos, pues bueno, por lo menos nos hacemos nosotros la propia publicidad. Te voy a comentar un poquito cuál es el tema a tratar de hoy, aunque ya lo avanzamos en el episodio anterior. Eso es. Hoy queríamos hablar, si recuerdas, de los procesos de selección. O el primer proceso de selección de un tema muy interesante. Así es. Yo creo que el primer proceso de selección es algo como cuando se vislumbra la meta, ¿no? Muchas veces se hace antes de acabar los estudios incluso, ya sea para una posición de becario o de becaria o unas prácticas curriculares, cualquier cosa de este estilo. Y creo que todos los que nos estén escuchando, y no solo los que no nos estén escuchando, sino los padres de los que nos estén escuchando, los hermanos mayores, las hermanas mayores, de los que nos estén escuchando, saben que esto, bueno, pues el primer proceso yo creo que nadie lo olvida, ¿no? Cuéntanos un poquito tu experiencia, David, en los procesos de selección, sobre todo al principio. Sí, yo creo que compartirás conmigo que el primer proceso de selección se ve como con mucho vértigo, porque es algo que has ido escuchando pues a familiares, a amigos, a cercanos, y que siempre te han comentado alguna que otra cosa, pero vivirlo en tus propias carnes es como ese momento de ir a hacer el examen de selectividad o alguna prueba así, o sacarte el carnet de conducir, que es como una sensación extraña que tienes que vivirla por primera vez para saber de verdad lo que es esos nervios y esa sensación. En mi caso fue totalmente así. Yo es verdad que también por mi forma de ser me tomo las cosas muy a pecho, como es la expresión. Entonces iba con mucho nervio, con mucho interés de que me saliese bien.
bueno, como intento hacer en todo lo que hago, es, aunque la oferta no fuese la ideal, siempre quiero que, o la que más me interesase, siempre quiero que me salga bien. Y eso fue un poco lo que me sucedió en mi primer proceso de selección, que si bien no estaba del todo convencido, a lo mejor por la oferta de trabajo, dije, esto hay que vivirlo y tengo que ganar experiencia en este campo y quiero que me salga bien, por tanto me la voy a preparar y me la preparé, bueno, ya iremos hablando a lo largo de este episodio, pero me la preparé muy muy bien. Muy interesante, muy interesante. Sí, yo creo, me suma muchas cosas de las que has dicho, quizás me las tomo también de otra manera, cada uno es como es y tiene una forma distinta de encarar estos momentos, pero yo creo que hay algo muy común a todo el mundo, o a casi todo el mundo, a la mayoría de los mortales, que es la timidez ante la incertidumbre, ante lo que no sabes cómo funciona. Claro, el vértigo. Es decir, estás más tímido de lo normal porque siempre quieres decir las frases correctas, usar las palabras correctas. Luego con el tiempo te das cuenta de que a lo mejor no era tan importante, sobre todo al principio, ¿no? Las primeras conexiones con la empresa en la que has aplicado, con la que has empezado ese proceso. Y te das cuenta de que no tenía tanta importancia, pero a la vez sí que la tiene, porque dice mucho de ti, ¿no? Dice mucho de cómo encaras un proceso, ¿no? Entonces, es un mundillo bastante interesante y bueno, por eso lo hemos traído al podcast, porque seguramente muchos de los que nos estén escuchando, pues ya, si no lo han encarado ya, los estén encarando, lo están pensando en encararlo en meses venideros. Entonces, pues bueno, la manera en que yo creo que podemos tratar esto hoy es por pasos, ¿no? Seguir simplemente el flujo natural de cosas, de procesos, si lo puedo llamar así, que sigues cuando estás dentro de un proceso de selección, ¿vale? Entonces, bueno, que nos permitan nuestros oyentes, hemos escogido un proceso de selección estándar. Evidentemente, dentro de cada sector, cada industria, cada empresa, pues puede haber distintas casuísticas, pero lo que casi todos tienen es lo que vamos a explicar hoy. Un paso de 5 procesos, un proceso de 5 pasos, lo he dicho al revés. Y vamos a ir comentando un poco qué pensamos de cada proceso y bueno, a ver si lo que sacamos en claro pues puede servir a aquellos que estén a punto de encarar un proceso, si te parece, David. Sí, me parece que yo creo que es la manera más autoexplicativa o más clara de mostrar todos los diferentes puntos y nuestro punto de vista y nuestras vivencias en cada una de estas etapas, teniendo en cuenta nuestra experiencia previa, ¿no? Así es. Pues si te parece... ¿Por dónde empezarías, Leo? Yo, mira, me he hecho un croquis delante de mí, tengo un folio con 5 pasos. Sí. Y de verdad todo lo que comente va a ser improvisado, basado en mi conocimiento y experiencia, pero evidentemente los pasos pues les he tenido que pensar un poquito antes de entrar al podcast, ¿vale? Entonces el primer paso o lo primero es el currículum vitae, el CV, ¿vale? La preparación. Sí, la preparación. Entonces, bueno, antes de aplicar a una posición que nos interesa, tenemos que saber que hoy en día hay muchas modalidades de currículum y no hay, yo creo, ni una mejor ni peor que otra. Si te pones a escuchar, de verdad, yo pienso personalmente que te vuelves loco, porque habrá empresas, países, sectores que les guste más de una forma u otra, y esta es mi sensación. Yo personalmente cuando yo empecé a aplicar tenía un formato ideal en mi cabeza que a lo largo de los años se demostró que no valía para nada o que era el totalmente erróneo, ¿vale? Que yo quería poner mucha información y que estuviese incluido todo lo que había hecho hasta entonces, que era básicamente estudios y algún trabajo temporal mientras estudiaba, pero a la hora de aplicar yo quería que todo eso se viese, y luego descubrí que es mejor ir al grano, presentar poca información y valiosa, y que quede muy claro al Departamento de Recursos Humanos. ¿Tú cómo lo ves? Sí, o sea, coincido contigo y de hecho a mí me pasó algo similar en
en mi primera etapa, mi primer currículum, esa primera redacción también, que es algo que a nivel vital es bastante interesante, ese momento en el que te pones a redactar tu primer currículum. Sería para analizar psicológicamente todo lo que te pasa por la cabeza en ese momento y cómo te lo tomas. Yo en mi caso, como digo, coincido mucho contigo, puesto que en ese primer, o sea, al ver, hace poco vi el primer currículum porque le eché un vistacillo también para preparar este podcast y me di cuenta de que, como has dicho tú, era un poco desastroso, también porque no tenía una referencia muy clara de qué poner. Como bien has explicado, en ese primer momento yo creo que te esfuerzas por decir muchas cosas en el menor espacio posible y en mi caso, por ejemplo, la referencia que tenía era familiares y en mi caso mis familiares, o en este caso mi hermana, se ha dedicado a la enseñanza y su currículum es enfocado a la educación. Eso hace que su formato, empezando por el formato, que eso es algo que ahora comentaremos, pero desde el formato hasta el contenido varía completamente. Entonces, si ves mi primer currículum, no es para nada algo enfocado a la empresa y al sector privado y me llama mucho la atención cuando, como digo, hace unos días que le eché un vistazo, me llamó mucho la atención cómo he cambiado desde ese momento a mi currículum actual. Sí, todo el mundo evoluciona y tu currículum también, ¿no? Tu manera de preparar el currículum. Yo creo que, si me permites, David, creo que en nombre de los dos podemos dar un consejillo en este paso del proceso a todos que nos estén escuchando y que estén en esta situación, que es: no hay café para todos a la hora de preparar un currículum. Es decir, por muy costoso que pueda ser en términos de tiempo, es muy recomendable adaptarlo al tipo de empresa y al tipo de puesto al que estás aplicando. Eso es. Lo que puede parecer una obviedad, no lo es. No. Sabemos que hoy en día hay multitud de plataformas en las que puedes aplicar. Se me ocurre LinkedIn como la más representativa. InfoJobs, no son páginas que se dedican a lo mismo exactamente, pero bueno, donde se puede aplicar para el trabajo, para buscar un puesto de trabajo. Y claro, es muy fácil, está a golpe de clic el aplicar. Sí. Entonces uno puede pensar, bueno, preparo un currículum que me quede muy bien y con este lo uso para todo. No, yo creo que es un error, yo no lo recomendaría, al menos. Seguramente... Pero también es cierto que bueno, tú lo habrás visto y se puede consultar de una manera muy sencilla navegando por internet un poquillo e investigando un poco, que como bien has indicado, para determinados puestos es como una primera carta de presentación, podríamos decir. Se me ocurre, un ejemplo claro y muy sencillo que se me ocurre es para un diseñador gráfico. Un diseñador gráfico, un currículum llamativo y que sea visualmente muy atractivo, pues estoy seguro de que le puede abrir muchísimas puertas. Entonces, como bien has indicado, todo depende del puesto al que vayas a aplicar. Así es. Bueno, cuando hablamos de diseñadores gráficos y puestos que tengan más que ver con las artes gráficas, seguro que hablen de portafolios más que de currículums, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, se puede extrapolar el concepto, pero evidentemente no es lo mismo. Entonces, yo creo que no vale café para todos en términos de currículum. Es una frase o algo una idea de la que hay que acordarse, ¿vale? Sí. Y esto tanto para tu primer trabajo, tu primer puesto, como para más adelante si vuelves a aplicar en cualquier proceso. Es decir, es muy importante dedicar el tiempo necesario a adaptar tu currículum tanto al proceso, o sea, tanto a la empresa como al puesto en sí. Sí, un poco lo que decías. No hay una fórmula secreta, pero sí que la clave es
tener claro cuál es el objetivo y a qué estás aplicando. Yo creo que esa es lo más cercano a una fórmula secreta que se podría dar, ¿no? El consejo que se podría dar. Así es. Vale, pues si te parece, cronológicamente podemos proceder al segundo paso de este proceso, a la segunda instancia, que sería la típica llamada de recursos humanos, lo que llaman el filtro de recursos humanos. Sí, ¿verdad? Que suele ser eso como, bueno, hoy en día se sustituye por un mail. Yo lo he puesto en forma de llamada porque, bueno, mi primer proceso de selección fue una llamada. Dependerá de la tipología de empresa y dependerá de muchos factores, pero normalmente suele ser una toma de contacto bastante breve, en la que se confirman ciertos datos y en las que, bueno, a veces simplemente el único output de esa reunión es buscar un hueco en la agenda para tener una entrevista más profunda en un paso posterior. Pero para mí es bastante importante mostrar, y va en relación a lo que hemos comentado antes, mostrar concordancia en cómo te comportas con lo que has puesto en tu currículum, ¿verdad? No puede ser que nos llame una responsable de selección de cualquier empresa o de cualquier sector y de repente no sepamos ni lo que haya puesto lo que hemos puesto, la información que hemos puesto en nuestro currículum, no nos la sabemos, no la conocemos. O incluso no sabemos a qué hemos aplicado. Eso también sucede. Y vamos a ponernos en el caso de alguien que esté buscando trabajo, y es lo más normal del mundo aplicar a varias puestos. Yo creo que toda persona normal lo puede haber hecho, sí, sobre todo al inicio de la carrera, ¿no? Sí. ¿Qué consejo le podríamos dar para decir, bueno, te han llamado de esta empresa y has aplicado a 10 y no te acuerdas? ¿Cómo crees que podríamos salir de eso? Esto yo creo que tiene un poco de picante, lo sé, la pregunta, pero creo que sería bastante importante poder esclarecer o poner algo de luz, porque es verdad que un fallo en este filtro queda muy mal y es un lastre que te puede perjudicar en el futuro del proceso. Bueno, en este sentido yo creo que si bien tú has podido aplicar a 10 puestos, yo creo que todos ellos van a tener algo en común, ¿no? Porque más o menos tú vas a querer orientar tu carrera hacia una dirección u otra, por tanto esos puestos a los que has aplicado, que significa que te interesan, van a tener algo, van a tener ciertos aspectos en común, ¿no crees? Entonces yo creo que por ahí eso te va a facilitar, aunque no sepas en concreto qué empresa o el puesto concreto para el que has aplicado, vas a tener un feeling por el que, o vas a tener ciertas escapatorias para salir de ese atolladero, ¿no? Sí, eso puede ser una opción. La otra opción es simplemente ir muy de frente, ¿no? Y explicar la situación actual, ¿no? ¿Tú no crees que también puede ser una opción válida? Es decir, mira, ahora mismo me pillas por sorpresa, ¿me puedes explicar un poco cuál es la posición a la que he aplicado? ¿Queda peor o queda mejor? Se vuelve un poco a tu favor porque eres como más sincero, ¿no? Yo siempre creo que la sinceridad es un factor muy positivo. Yo creo que siempre estoy a favor de que la gente sea sincera. Entonces yo, si me encontrase en el otro lado, es verdad que lo valoraría. Pero claro, como tú bien dices, no soy yo el que está al otro lado siempre. Sí, a todo esto hay que sumarle que normalmente estás nervioso, ¿no? Porque es la primera vez que te llaman, quieres quedar bien. Pues, también hemos de decir... A priori parece que no quedas bien, pero yo creo, y este es como consejo de este paso número 2, que lo que has comentado, ¿no? Sinceridad ante todo. Y yo creo que aquella responsable de selección que te ha llamado por primera vez porque ha recibido tu currículum y, bueno, ha pasado su primer filtro y la ha convencido o le puede llegar a convencer, creo que se queda bien, se queda mejor, más bien que mal,
diciendo la verdad y explicando, mira, yo estoy aplicando a otros puestos y Sí. es un razonamiento perfectamente válido y perfectamente entendible por su parte. Sí, y también es cierto que la persona que te está llamando te va a dar contexto del por qué y eso a lo mejor te facilita el identificar cuál es la oferta concreta de la que te están llamando, ¿no? Y eso te facilita el asunto. Sí, Pero sí. Al igual que en el paso número 1 hemos dicho que no hay café para todos, aquí yo creo que diría lo primero, el segundo paso, calma y sinceridad. Sinceridad. Ahí sería mi consejo, porque los nervios te pueden jugar una mala pasada. Sí. Y es importante mantener la calma, sobre todo porque normalmente en esta entrevista no quieren mucho más que una toma de contacto. Y la persona al otro lado va a entender, como has dicho tú, va a entender que no estás aplicando únicamente a su empresa, estás buscando, ampliando tu abanico de posibilidades. Así es. Bueno, si seguimos en el orden que hemos establecido, hay un tercer paso que viene a colación del segundo, que sería aquella entrevista con el responsable de recursos humanos. Vamos a asumir para este paso que es una entrevista presencial, ¿vale? A la antigua usanza. Es decir, hoy en día yo creo que este paso se sustituye por una entrevista online en bastantes ocasiones, pero bueno, vamos a ir a la antigua usanza porque seguramente tenga más jugo, aunque mucho de lo que digamos será perfectamente válido para una entrevista virtual, pero vamos a suponer eso, que nos citan en la sede de la empresa en la que hemos aplicado y lo primero de todo que te querría preguntar, Dai, ¿tú qué se te pasaba a ti por la cabeza cuando ibas la primera vez a una compañía que no conocías? ¿Qué tipo de pensamientos tenías? Yo recuerdo la primera vez, en mi primera entrevista de trabajo, estoy seguro de que quieres que lo comentemos ahora en concreto, pero en mi caso fue un proceso de selección en el que éramos, no sé si éramos 40 personas, y nos convocaron para hacer la clásica dinámica de grupos y es verdad que era un proceso de selección que era de estos agotador, que era casi un día entero y entonces no solo era una dinámica de grupo, sino que luego efectivamente había entrevistas personales con personas de recursos humanos y demás. Pero recuerdo, o sea, yo viví todo en un carrusel de emociones en ese día porque ya te digo, viví absolutamente todo. Así que en ese sentido sí que para mí fue una experiencia que en ese momento entendí que era muy, muy instructiva para mí y que iba a aprender mucho para el futuro, y como así fue, luego es cierto que me salió bien y terminé siendo aceptado en ese puesto, pero sobre todo una de las cosas que me quedo es con la experiencia ganada en ese momento. Así es. En tu caso, ¿cómo fue, Leo? Yo, mira, al principio era una persona que me preocupaba absolutamente todo, o sea, me ponía nervioso por todo, ¿no? Empezando desde el aspecto físico, de cómo vas vestido, estaré bien, estaré mal, esto es algo que es normal que te preocupe, ¿no? Quieres dar una buena imagen, quieres dar lo mejor de ti y en todo empieza también desde fuera, ¿no? Una vez que comenzaban las entrevistas, pues bueno, muy importante, yo creo que yo siempre fui defensor de mostrarte como eres, porque al igual que antes decíamos de mantener calma y sinceridad, aquí si estás jugando un papel en persona, son responsables de selección que están muy acostumbrados a tener este tipo de entrevistas y te van a pillar si estás jugando un papel, ¿no? Entonces, sí, muy, muy, muy importante ser uno mismo, mantener la calma, pero intentar sobre todo ser uno mismo. Es decir, si tú eres una persona que sonríe más, menos a la hora de hablar,
que trata de jugar con los volúmenes de tu voz, que imprime más energía o menos al hablar, que prefieres esperar mucho más y pensar tu respuesta a la hora de darla en una conversación. Pues hazlo así, no intentes fingir algo que no eres. Y cuando este paso incluye algún tipo de dinámica de grupo, incluso más. Porque, bueno, tengo una experiencia personal, una dinámica de estas de grupo también, como tú has señalado, en la que, bueno, era muy famoso, había todo tipo de información en foros de internet y demás acerca de cómo funcionaban, leías de todo, ¿no? Que desde que había estrategias carniceras, agresivas, que era ir a por alguien y decirle que no tenía razón y eso es lo que querían ver, a todo lo contrario, ¿no? Entonces, bueno, pues tengo que adelantar que el resultado fue satisfactorio, pasé esa ronda y lo único que hice fue comportarme como yo era, ¿no? Intentar escuchar y entender el problema que se estaba planteando, no recuerdo los detalles, intentar no interrumpir sobre todo, que es algo que en lo que caemos bastante, incluido yo, un error bastante típico. Pero sobre todo creo que pasé porque al final me mostré como yo soy en el trabajo. Y eso creo que un responsable de selección que organiza una dinámica de grupo está bastante entrenado y bastante preparado como para reconocer. Sí, y mira, me has recordado, con este ejemplo que has puesto, me has recordado que en ambos casos hemos hablado de éxitos y pues, no siempre tenemos éxito, y quiero hablar de un proceso de selección y de una dinámica de grupo que a mí me salió mal. Y pues en este caso, un poco igual que lo que comentabas tú, me presenté, es cierto que no era un puesto de trabajo donde no tenía una oferta de trabajo, donde pues tampoco tenía mucha confianza ni me gustaba especialmente, pero la experiencia es algo que se va acumulando y yo sabía que siempre viene bien tener algo de recorrido en este tipo de asuntos y decidí ir a ese proceso de selección. Pues como bien has indicado tú, pues este tipo de procesos de selección muchas veces tienen como una serie de pautas de que dices, no, tienes que presentarte como tomar la iniciativa en el grupo. Luego a la hora de presentar los resultados de la dinámica tienes que intentar tú dar tu punto de vista. No sé, hay un montón de consejos por ahí que están escritos en internet y que pues como has indicado tú, al final yo creo que lo que funciona es ser tú mismo. En mi caso, yo por lo general tiendo a escuchar mucho y luego, una vez he escuchado todos los puntos de vista, doy el mío e intento buscar una solución. Es mi forma de trabajar siempre y así es como me gusta hacer las cosas. Pues si bien creo que en ese proceso de selección a lo mejor es que también éramos todos muy junior y teníamos todos mucho miedo, en ese grupo de trabajo, en esa dinámica de trabajo, todos estábamos callados. Y nadie se atrevía a ser el portavoz del grupo ni a intentar ser el líder, por así llamarlo, del grupo para continuar con ese trabajo que nos habían solicitado en la dinámica. Entonces, como yo vi que ninguno tomaba la iniciativa, me decidí a iniciarlo yo. Y realmente yo, como he dicho, prefiero ser de los que escucha y luego aporta, a ser de los que llevan la voz cantante, como dice la expresión. Pues efectivamente lo hice así porque las circunstancias se dieron así en esa dinámica y como no estoy acostumbrado porque no es mi forma de ser, no funcionó bien y no pasé ese proceso. Entonces me parece muy interesante ese punto que has comentado tú, que en este tipo de dinámicas, más allá de escuchar consejos que hayas podido
leer por ahí o que te hayan podido comentar otras personas, amigos que hayan pasado por procesos similares y que a lo mejor a ellos efectivamente les ha salido bien. Yo me intentaría ser uno mismo y yo creo que con eso, efectivamente, si el puesto está, o tú eres, el puesto está adaptado a ti y tú estás adaptado al puesto, pues al final todo va a salir bien, ¿no? Así es. Yo creo que al final, si estás hecho o capacitado para el puesto, este paso no debería ser un limitante. Entonces, pues bueno, como consejo de este paso sería ser uno mismo y comportarse como uno mismo es. Así es. Trabajando o, en este caso, pues estudiando. Así es. ¿Te parece?